Muy bien, buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida al octavo webinar, Retos y Oportunidades para la Investigación en México, derivado de la contingencia por COVID-19. Su servidor es el doctor Benigno Linares Segovia, soy profesor investigador del Departamento de Medicina y Nutrición en la División de Ciencias de la Salud, Campus de León, de la Universidad de Guanajuato. Tengo el placer de formar parte del cuerpo académico de Biomedicina Translacional y en esta ocasión voy a tener el honor de fungir como moderador en este octavo webinar. Permítanme presentarles a los investigadores que hoy nos acompañan. Nos acompaña la doctora Hilda Romero Cepeda. La doctora Hilda es química en alimentos por la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estudió la maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en PROPAC, Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Realizó el doctorado en Biología Molecular en University of Warwick, Inglaterra, Reino Unido, y su línea de investigación es Seguridad Alimentaria, Salud Pública, Ética Aplicada, Bioética y Políticas Públicas para la Ciencia. También ha incursionado en Ingeniería de Biosistemas para la transferencia de tecnologías a comunidades altamente marginadas. Doctora Hilda Romero, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña también el doctor Marco Antonio Hernández Luna. El doctor Marco Antonio Hernández Luna es miembro del cuerpo académico de Medicina Translacional en la Universidad de Guanajuato. Es investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 y ha sido autor y coautor en diversos artículos científicos en torno a los ejes de microbiología celular, enfermedades infecciosas, biología y microbiología del cáncer, además de tener diferentes reconocimientos por logros científicos y tecnológicos. Es un placer tenerlo con nosotros, doctor Marco Antonio Hernández Luna. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes por la invitación. Por supuesto, pues también nos acompaña nuestra anfitriona, la doctora Rebeca Monroy Torres, profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1, es la presidenta y fundadora del Observatorio Universitario de Salud y de la Universidad de Guanajuato, y su línea de investigación es Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria, actualmente coordinadora del programa Sanar Conciencia. Nos acompaña también el doctor Ramón Castañeda Pliego, profesor titular C del Departamento de Ingeniería Física de la Universidad de Guanajuato, también investigador como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Mexicana de Física, de la American Physical Society, Premio Academia Mexicana de Ciencias para Jóvenes Científicos en el 2016, profesor con perfil ideal por la Agencia Nacional de Educación, editor de la revista Nanofluidos, editor también asociado de Submarine Physics of Frontiers in Physics, miembro de la National Network of Subcondensate Matter. Doctor Ramón Castañeda, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y gracias por la invitación. Doctora Leticia Cadena, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, con maestría en Salud Ambiental y doctorado en Epidemiología. La doctora Leti Hernández se ha desempeñado como investigadora y docente en el Instituto Nacional de Salud Pública desde el 2006, y su línea de investigación se ha enfocado mucho a evaluar los efectos de deterioro y contaminación del medio ambiente sobre la salud de la población, principalmente en esta asociación de medio ambiente y salud poblacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 y actualmente es coordinadora del programa de maestría en Ciencias en Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública. Doctora Leti Hernández Cadena, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues si me lo permiten, vamos a dar inicio a las presentaciones de cada uno de nuestros invitados. Les informo a nuestros invitados que tienen 9 minutos para su participación. Voy a pedirles, por favor, que estén atentos al tiempo. Yo les voy a marcar con mucho gusto el tiempo. Les voy a dar un aviso a los 2 minutos, otro aviso al minuto, para que tomen sus reservas y terminemos en tiempo su presentación.
Bienvenidos a los alumnos, profesores y público en general que nos acompaña en este webinar. Es muy enriquecedora para nosotros su participación y les voy a pedir que si tienen alguna pregunta en torno a la temática que vamos a tratar aquí el día de hoy, por favor escriban su pregunta en el chat. Nuestro personal se va a encargar de hacer la recopilación de preguntas y vamos a tener al final de las presentaciones la sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestros participantes. Bienvenidos nuevamente a todos y les cedo la palabra a la doctora Hilda Romero Cepeda para que nos comparta su presentación. Adelante, doctora Hilda, por favor. Gracias, Esteban. La doctora me envió a mí su presentación, solo que estoy ahorita viendo porque se está descargando a la par. Déjenme ver si esto es rápido. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues sobre todo qué honor tener a la doctora Rebeca como, además, no solamente como anfitriona, sino quien va a ser mi asistente. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas. Qué honor trabajar con ustedes, qué honor estar con ustedes el día de hoy y sobre todo un agradecimiento enorme a la Universidad de Guanajuato por el recibirnos. El día de hoy quisiera presentar lo que son los retos y oportunidades para la investigación en México derivado de la contingencia, pero con una perspectiva ética. La siguiente, por favor, doctora. En este sentido, lo que vamos a hacer, son puntos nodales durante la contingencia. Específicamente lo que vamos a hablar es sobre la calidad metodológica y de urgencia para contar con proyectos de investigación que resuelvan este gran problema de no tener un tratamiento y no tener una vacuna y no estar seguros de qué estamos haciendo con esta nueva enfermedad en 200 países que paró la economía. El papel de los comités de ética de investigación, el papel de las universidades y sobre todo también el papel de las buenas prácticas clínicas y el conflicto de intereses que se están dando. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esto ustedes y yo ya lo recordamos, todos los días lo estamos trabajando. Si podemos hablar de una forma de clasificación de la investigación, se encuentra la investigación aplicada, en donde se están buscando diferentes resultados de las distintas terapias que ya se han tenido con otras enfermedades y en este momento aplicándose a la resolución de la sintomatología, el control y la letalidad, la mitigación de la letalidad que tiene el COVID a través de medicamentos que fueron utilizados con antaño. De las cosas más tristes que tenemos es que hemos estado estudiando la historia natural de esta enfermedad, bien porque no hemos podido actuar, ya sea porque la persona no supo actuar en su momento y llegó muy tarde a lo que son las salas de tratamiento, o por cuestiones de carencias económicas como son los países de mediano y bajo ingreso en el cual nos encontramos México, en donde existen restricciones múltiples y que han costado en este momento 1 de cada 4 personas que han fallecido en nuestro país son del equipo médico y esto habla de estas deficiencias, así como por negligencia o por desconocimiento de la enfermedad. Y la investigación básica que no deja de ser necesaria para seguir adelante en la resolución de este y de muchos otros problemas que afrenta la sociedad. La que sigue, por favor. Entonces, en este sentido, ustedes y yo lo hemos visto, todos los días nos lo están platicando, los estudios epidemiológicos es parte de la historia natural de la enfermedad, en donde estamos viendo qué características presenta la población, cuáles son las dificultades incrementadas, y en esto tiene mucho que ver el estado nutricio de nuestra población, además de otro tipo de problemas que tenemos en materia de salud,
pero en este sentido no se puede más que hacer un registro lo más apegado a la realidad que se tiene. Y en este sentido hay incluso malos entendidos. En el sector salud muchas veces no se registra para que no se vean las curvas muy altas, pero este no registro obviamente nos lleva a una negligencia en términos del conocimiento de la información exacta. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí sobre todo yo creo que vamos a tener que trabajar con el doctor Marco Antonio Hernández y con el doctor Benigno. ¿Por qué? Porque estamos en lo que es el área, una vez que se entiende una nueva enfermedad, empezamos a hacer lo que son protocolos de investigación mucho más profundos que nos lleva a las etapas preclínica, Clínica 1, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. ¿Qué significan estas fases? La preclínica, todo lo que hacemos en los laboratorios, y lo que es el ensayo con modelos animales, que bien pueden ser cercanos o no a nosotros, pero lo que estamos viendo son efectos secundarios del nuevo desarrollo de fármacos. La etapa clínica 1 tiene problemas serios en términos de investigación porque estamos trabajando con voluntarios sanos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos transfectando o estamos dando un tratamiento a voluntarios sanos buscando alguna afectación secundaria que difícilmente pudiéramos ver con una falla múltiple en un paciente enfermo. La etapa 2 es ya trabajar con enfermos y enfermas que de una u otra manera tienen la necesidad, y así sucesivamente. La etapa 3 con un mayor número de población y la etapa 4 mucho más tiempo. En forma general, la etapa 1, 2 y 3 se lleva en un desarrollo natural de algún fármaco entre 4 y 7 años. En la etapa preclínica tenemos mucha importancia en las universidades, en donde aportamos diferentes conocimientos de principios activos y de actuaciones a nivel celular molecular, y nos lleva esto entre 3 y 6 años. Y la fase 4, 1 a 2 años, así como la fase final puede ser indefinido. Han habido grandes accidentes en este sentido, pero en el momento en que necesitamos un desarrollo rápido es cuando en principio se presenta la oportunidad de hacer una medicina translacional, que es del laboratorio, de lo que es la mesa de laboratorio a lo que es el cubículo del paciente. Y esto necesita un marco importante de regulación en términos éticos y en términos legales. Esta parte todavía necesitamos trabajar, estamos vinculándonos distintas universidades precisamente para hacer todo este marco de regulación y de protección para hacer una investigación segura para las y los participantes sanos y enfermos, pero que necesitamos llevar a cabo. Sin embargo, esto se está colapsando en tiempos de emergencia como el COVID en este momento, que no nos ha permitido llevar la etapa 1, 2, 3, 4, sino que se están llevando simultáneamente a lo largo de más de 200 países, diferentes etapas y diferentes riesgos que se están corriendo. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos los comités de ética de investigación en este momento? Estamos día a día teniendo la necesidad de estar capacitados, de estar leídos, o sea, necesitamos realmente comprender las diferentes fases simultáneas que se están llevando a cabo para poder entender la rigurosidad metodológica de las nuevas propuestas que se presentan por parte de las y los investigadores. Necesitamos tener en cuenta que lo más importante es la protección del participante y no solamente ver aquello que es visible, que está escrito, sino aquello que es menos visible y que afecta desde el punto de vista profesional, financiero, personal, a cualquiera de las personas, ya sea el equipo de salud como el equipo que está siendo atendido. Algunas cuestiones de tipo legal, confidencialidad, que es un gran problema en este momento, la parte de la tutela o del acompañamiento principal que no es posible por el tipo de enfermedad, etcétera. Entonces, los comités de ética nos convertimos en una guía de apoyo y de conciencia, tanto para el médico como para el investigador, hombre y mujer, una protección de los participantes en la investigación, sobre todo una garantía pública que signifique la confianza en lo que se está haciendo y un elemento para fomentar la educación interdisciplinaria y multidisciplinaria y multisectorial. Perdón, la que sigue, por favor. Uno de los ejemplos del trabajo que están haciendo las universidades es, por ejemplo, la vacuna Oxford, que en donde se está utilizando el catarro de chimpancé con una ingeniería genética, y que esta ingeniería genética lo que permite es que no exista una autonomía en la reproducción del virus. Esto se está utilizando actualmente como parte de las terapias
para las personas y de las cuestiones que se tienen hay más de 10.600 participantes, 10.260 personas en toda Gran Bretaña que están siendo incluidos en estos protocolos. Si se dan cuenta, se están incluyendo grupos altamente vulnerables como niños y adultos mayores, en donde se ha detectado que, por ejemplo, la efectividad de estas vacunas no está siendo de igual forma con adultos mayores de 70 años. Asimismo, en un pequeño grupo también se evaluó por la Universidad de Oxford y algunos equipos de Estados Unidos sobre que se puede eliminar el coronavirus de las zonas en donde están los pulmones, pero no así de la nariz. Y entonces esto va a tener afectaciones, por ejemplo, para la prevención ante distintos alimentos que puedan estar con algún problema en su proceso antes de ser consumidos. La que sigue, por favor. Doctora, ahí le queda un minuto. Perfecto. Cierro con esto. En este momento estamos llevando a cabo el proyecto de solidaridad, en donde participamos 400 hospitales, 35 países, 3.500 pacientes para probar diferentes tratamientos, y esto también tiene un marco ético en donde a lo mejor se está implementando un tratamiento que no tiene efectividad en un país completo. Entonces son de las cosas que tenemos que ver. La que sigue, por favor. Y con esto les agradezco mucho y les invito a que realmente hagamos una red para hacer un análisis crítico de la actuación que estamos teniendo las universidades, las y los investigadores y lo que es el compromiso social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Hilda, por su presentación. Les pido, por favor, a los participantes que vayan anotando sus preguntas y darles respuesta al final de las sesiones. Muchas gracias por apegarse al tiempo, doctora Hilda, muy amable. Vamos a continuar con el doctor Marco Antonio Hernández Luna. Doctor Marco, tiene la palabra, por favor, adelante. Buenas tardes a todos. No sé si esté lista la presentación. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo quisiera hablar un poco de los retos y las oportunidades que ha presentado esta contingencia en general en todos los campos de la ciencia, no solamente en ciencia básica, que, bueno, representa a la larga no solamente el reto que estamos viviendo ahorita, sino el reto que viene a futuro. Si me pueden pasar la siguiente, por favor. Entonces, uno de los principales retos, los que nos dedicamos a ciencia básica, los que hacemos ciencia experimentales, cómo vamos a regresar a trabajar en estos momentos, ¿no? En el momento que se permita, cómo va a ser ese retorno. Estamos acostumbrados, por ejemplo, en laboratorios de experimentación, los estudiantes están en constante contacto con ellos, se hacen reuniones, las mesas de trabajo básicamente están a una distancia muchísimo menor de lo que actualmente se maneja como sana distancia, y entonces todo esto ha representado un nuevo reto en cuanto a cómo se va a empezar a trabajar ahora que se nos permita. Y entonces una de las alternativas que ha surgido y varios investigadores han estado empezando a tomar en cuenta y darle un mayor peso es los estudios de bioinformática. Entonces, esa es una de las oportunidades que ahorita están surgiendo. Si me pueden pasar la que sigue, por favor. Entonces, se saltó una, perdón. Okay, bueno, falta una diapositiva ahí, que, bueno, básicamente aquí es de los grupos de trabajo que están haciendo estos análisis bioinformáticos y los están publicando, analizando las secuencias de las distintas cepas de coronavirus que han ido apareciendo en distintas regiones. Y bueno, a partir de estos análisis bioinformáticos, ellos han mostrado cómo los posibles fármacos que se puedan estar utilizando para el tratamiento de este nuevo virus. Sin embargo, aquí yo quisiera ponerles una referencia importante en comparación de cómo se ha ido evolucionando los artículos, las publicaciones que han surgido, y como ejemplo tomé lo que es la influenza H1N1, que, bueno, espero que todos recordaremos que
Esto surgió básicamente aquí en México en el año, hace 11 años, en el 2009. Surgió esta pandemia, o inició esta epidemia aquí en México, y entonces a la fecha podemos ver que si nos vamos a buscadores como PubMed y ponemos influenza H1N1, nos van a aparecer alrededor de 20,000 publicaciones. Y vemos que el pico de estas publicaciones se dan entre el 2010 y el 2011, y con los años ha ido disminuyendo la cantidad de publicaciones acerca de este virus. Si me dan la que sigue. Y vean lo que pasa con las publicaciones ahora de este nuevo virus que todos conocemos como COVID-19. Tan solo en el 2020, que es donde inició, donde ya se dio a conocer en forma este nuevo virus, tenemos que alrededor, di el seguimiento de estos últimos 3 días a la cantidad de publicaciones que han ido apareciendo acerca de este virus. Podemos ver, el miércoles teníamos 23,456 artículos publicados. Si me puedes dar la que sigue. Esa es la que se había saltado. Este es el estudio que les mencionaba de la parte de la bioinformática que va surgiendo. Entonces, ¿me puedes dar la que sigue, por favor? La que sigue, por favor. Y de hecho, bueno, este trabajo es no, por favor, ¿puedes regresarte? Este es un trabajo de un grupo mexicano, del grupo del doctor Antonio Lozano, donde les menciono justamente estos nuevos análisis que se están haciendo debido a ahora que no podemos entrar a los laboratorios, pues tenemos que recurrir a estas herramientas bioinformáticas que nos permiten hacer el análisis de este tipo de virus de otra forma y aún así generar información que pueda ser utilizada para entender el comportamiento y cómo puede haber posibles fármacos que puedan contribuir a la eliminación de este virus. Sin embargo, les mencionaba, bueno, faltan por ahí unas diapositivas, no sé qué pasó con la presentación, pero bueno, les menciono que les di seguimiento a estas publicaciones de PubMed en los últimos 3 días. Y, por ejemplo, del miércoles para el jueves aumentó alrededor de 100 publicaciones tan solo de artículos acerca del COVID. El día de hoy aparecieron 200 publicaciones más. ¿Esto de qué nos habla? Un poquito, esto nos habla de la rapidez con la cual los grupos de trabajo están trabajando, generando información día con día para tratar de contribuir a la erradicación de esta pandemia. Sin embargo, creo que uno de los retos también muy importantes es la calidad de estas publicaciones. Por ejemplo, aunque es un artículo de revisión, si pueden ver el día que fue recibido por la editorial y el día que fue aceptado. Estamos hablando que el día que lo recibieron, el día que lo aceptaron este artículo. Y entonces esto puede generar una serie de problemas también en cuanto al tipo de información que se está generando en los laboratorios y, bueno, en general por todos los investigadores alrededor del mundo. Entonces, no debemos apresurar con ganas de querer publicar la información que tenemos sin que antes sea validada por pares y nos asegure la calidad de la misma información, porque si no podemos caer en algunos problemas. Si me pasas la que sigue, por favor. ¿Cómo es lo que está ocurriendo actualmente? Por ejemplo, recientemente 2 de las principales journals médicos, que son Lancet y que es New England Journal of Medicine, tuvieron que retractar 2 artículos debido nuevamente a esa premura por querer publicar. Entonces, esto nos abre nuevamente la pregunta de si realmente se está haciendo una revisión adecuada de los datos que se tiene para que puedan ser presentados a la población que pueda hacer uso de ellos sin caer en este tipo de problemas como puede ser la retractación por un mal análisis de datos. Recientemente, hoy también están pidiendo la retractación de un nuevo artículo del Premio Nobel Mario Molina, que es donde habla justamente de las mascarillas, nuevamente por la falta de calidad en la publicación, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que evitar,
como investigadores tenemos que caer, debemos de evitar caer en este tipo de problemas. Y bueno, por otra parte, uno de los retos que tenemos actualmente es tanto los de ciencia básica como los de investigación clínica, es qué vamos a hacer en el desarrollo no solamente tanto de nuevos fármacos como en el desarrollo de vacunas. Afortunadamente en México, sí, gracias, la que sigue por favor. Afortunadamente en México distintos investigadores de distintas universidades, ya no solamente públicas, sino ya también vemos universidades privadas, centros de investigación, están trabajando en el desarrollo de vacunas para que no pensamos que México no está haciendo nada, ¿no? Entonces ahí vemos que aún así son pocos los investigadores, pero que también en México se está haciendo una lucha para generar nuevamente tanto una vacuna como un fármaco que pueda ayudarnos a combatir esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco, por tu presentación y te agradecemos mucho haberte apegado al tiempo. Vamos a continuar con los comentarios del doctor Ramón Castañeda Priego. Doctor Castañeda, adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por la invitación. ¿Pudiera compartirles la pantalla? Sí, claro. Miren, gracias. Miren, van a tener la impresión, o tal vez la primera pregunta que pueden tener es, ¿qué hace un físico, ¿no? en una reunión como esta? ¿Sí ven mi pantalla? Se ve muy bien, doctor, adelante. ¿Se ve bien? Ok, perfecto. Entonces, Sí, como les decía, ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿y qué hace un físico en una reunión como esta? Y más una reunión que tiene impacto directamente en aspectos y cuestiones de salud. Sí, déjenme brevemente presentarme. Yo trabajo en un área que se conoce como física estadística. Sí, en particular trabajo con materiales que tienen la característica que se pueden deformar, vamos a llamar así, fácilmente debido a fluctuaciones térmicas. Y la gran mayoría de esos materiales son los que estamos compuestos prácticamente cualquier ser vivo, ¿sí? Y aunque nosotros podemos investigar estos materiales para entender sus principios, su potencial aplicación en áreas de la tecnología completamente ortogonales a la salud, ¿sí? En particular, nosotros nos hemos dado la tarea de trabajar un poco con aquellos sistemas o aquellos materiales que son de interés en la biología y que pudieran tener un impacto en salud. Dentro de las recientes contribuciones, bueno, tratamos de entender un poco cómo es la interacción de biomoléculas con la membrana celular. También hemos trabajado recientemente con entender procesos o mecanismos de desnaturalización del ADN, ¿sí? Pero ahora bajo variaciones de presión y el ADN pues prácticamente en confinamiento o en el interior del núcleo celular, ¿no? Y también recientemente, sí, y esto a lo mejor es lo más cercano a la parte de salud con la que hemos trabajado recientemente, nosotros nos dimos a la tarea en colaboración con un grupo en Estados Unidos de entender algunas propiedades de proteínas que se utilizan para el desarrollo de fármacos, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer como físicos, en particular los que trabajamos en este tipo de líneas de investigación. Y bueno, quisiera hacer un poquito de historia. Hace como 7 años, quizás los colegas recordarán que se lanzó por ahí a través del Consejo Consultivo de Ciencias del Gobierno de la República, se lanzó una convocatoria para discutir hacia dónde va la ciencia en México, ¿no? Se tenía la idea de que el gobierno federal pudiera apostar por aquellas líneas de investigación que impulsarían a México en el ámbito científico y tecnológico. Sí, aquí están las 10 líneas o las 10 áreas de la ciencia en donde más o menos se resumió en aquel entonces, pues México debía apostar para ser un referente en cuanto a ciencia y tecnología. Y podemos ver claramente en el punto 2 aparece física, ¿sí? Y también en el punto 9 aparece sociedad, salud y alimentación, ¿no? Y aunque parecen áreas completamente diferentes, bueno, ya
con la pequeña introducción que hice de mi trabajo de investigación, se puede mostrar que existe una relación bastante interesante entre lo que hacemos los físicos y los intereses en salud, ¿no? Y sobre todo entender mecanismos físicos que son importantes y que impactan fuertemente en diversas cuestiones de salud. Entonces, en ese año se discutieron de los temas, ¿sí?, que en los que se debería de impulsar la ciencia en México. También aparece ahí la ingeniería, sí, porque va a ser un aspecto que quiero platicar más adelante, ¿no? Y también las matemáticas, y como ya dijo mi colega anteriormente, habló de la bioinformática. Es un área de investigación bastante activa que también tiene un impacto importante en aspectos de salud y de alimentación. Ok, entonces ya estaba esto en la cabeza, sí, y desde ese tiempo a la fecha se ha hecho mucho hincapié, y lo vemos a nivel institucional en la Universidad de Guanajuato, lo vemos también en los discursos de las autoridades, ¿no?, a nivel municipal, a nivel estatal, también recientemente a nivel federal. Ahora se hace hincapié que la ciencia debe ser pertinente socialmente. ¿Eso qué significa? Pues que ahora la ciencia en realidad, o la sociedad, vea a la ciencia como un beneficio tangible, ¿no?, que tenemos como sociedad. Y yo creo que los científicos siempre hemos sido bastante inquietos, siempre hemos estado preocupados porque lo que desarrollamos de conocimiento científico, ¿no?, esté al alcance de la sociedad, que la sociedad nos vea, ¿sí?, que haga, sin dudarlo, haga aportaciones importantes para el desarrollo de la ciencia que realizamos en México, que dicho sea de paso, sí, sabemos que el nivel competitivo o el nivel científico del trabajo que realizamos en México, sí, es altamente competitivo y reconocido también a nivel internacional. Entonces, evidentemente, mucho del trabajo que nosotros realizamos, sí es pertinente socialmente, pero eso a veces no se nota, ¿no? Eso a veces parecería que los científicos nada más realizamos trabajo de investigación en ciencia básica, ¿sí? Así que en los últimos años, algunos colegas físicos en su mayoría, nos dimos a la tarea de buscar mecanismos que nos ayudaran también a que el trabajo de investigación que nosotros realizamos tenga un impacto inmediato, ¿no? Entonces vimos un área de oportunidad muy importante en lo que nosotros definimos como la ingeniería molecular de materiales. Nosotros convivimos constantemente con materiales. Sí, de hecho, yo creo que hoy en día nadie concibe su vida sin tener acceso o interactúa directamente con los materiales desde la pantalla de los teléfonos celulares con los que coexistimos diariamente. Así que nos dimos a la tarea de crear un laboratorio nacional, ¿sí? CONACYT implementó algunos instrumentos, algunos mecanismos para que parte del trabajo académico, ¿sí?, tuviera mayor trascendencia en el sector productivo. Así que nosotros tomamos eso como una buena excusa, ¿sí?, para poder crear un laboratorio nacional que estuviera orientado a la ingeniería molecular de materiales. Y materiales prácticamente que tuvieran impacto en diferentes sectores, y un sector importante es el sector salud. Y de ahí, en parte, el interés por trabajar con esos materiales que pueden ser utilizados para el desarrollo de fármacos, ¿no? Entonces, seguimos trabajando, ¿sí?, en esa dirección, y pues resulta que a finales de diciembre escuchamos acerca de esta pandemia, ¿sí?, generada por el SARS-CoV-2 en China. Sabíamos que tarde o temprano... ¿Te queda un minuto? Sí, claro. Sabíamos que esta pandemia llegaría. Así que como físicos nos dimos a la tarea, ¿sí?, de preguntarnos si nosotros pudiéramos modelar la propagación del COVID como un proceso difusivo, que es un mecanismo que nos permite entender cómo moléculas o biomoléculas se transportan en redes o se transportan en medios estructurados, ¿sí?, como en los tejidos. ¿Ok? Así que la respuesta es sí, podemos nosotros construir modelos que nos permitan entender este tipo de mecanismos. Esa es un área de oportunidad. Y recientemente, en 30 segundos, les platico acerca del trabajo que estamos desarrollando ahí en la División de Ciencias e Ingenierías, ¿sí?, prácticamente en colaboración con el grupo de materiales del Cuerpo Académico de Física Médica, donde se desarrollaron formulaciones de nuevas suspensiones, ¿sí?, de nanopartículas que tienen propiedades fotocatalíticas, antivirales y antimicrobianas. Y estas suspensiones, ¿sí?, ahorita estamos solicitando el registro de patente,
sí tenemos pruebas de campo que indican que estas suspensiones prácticamente eliminan cualquier tipo de bacteria que se deposita sobre una superficie que esté recubierta con esta suspensión. Entonces es otra de las líneas de investigación, son de las aportaciones que estamos haciendo en esa dirección, ¿sí? Motivados por todas estas, digamos, referencias que les acabo de mencionar, ¿no? Donde la política institucional, estatal y federal es que la ciencia tenga un impacto en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramón. Interesante tu ponencia. Creo que antes decíamos que ambiente y salud es lo mismo. Creo que ahora, como todo en la vida, física, salud, y también van muy, muy relacionados. Muchas gracias, doctor Ramón. Al En un contrario, momento, gracias. aquí tenemos algunas preguntas que te hacen los asistentes. Sí, gracias. Con nuestra presentación, damos la bienvenida a la doctora Leticia Hernández Cadena. Doctora Leti, si te encuentras por ahí, por favor, el micrófono es para ti, adelante. Doctora Leti, ¿sí me escuchas? Hola. Hola, hola. Adelante, doctora Leti, esta es tu Pues, presentación. Muchas gracias. pensé que sí me estaban escuchando, perdone. Sí, Sí, adelante. comentaba que, bueno, quisiera abordar un poquito el tema de la calidad de las investigaciones que se están realizando a nivel mundial y, bueno, en México. Y si me pasan la siguiente, por favor. Un poquito abordando algo de lo que ya se comentó aquí, es sobre la calidad y la urgencia precisamente de contar con la investigación. Recientemente la OMS publicó en una de sus notificaciones que de las 16,000 publicaciones o artículos que se habían publicado justamente sobre COVID hasta meses recientes, estos se habían, digamos, publicado de manera exponencial comparado con lo que se ha publicado o se había publicado en años previos. Considerando esto, por ejemplo, de los artículos publicados a la fecha, semejan, digamos, al mes, se publican en el número lo que se ha publicado en 15 años sobre el tema de COVID. ¿Sí? No necesariamente COVID-19, sino que representa un número exagerado de publicaciones a la fecha. ¿Sí? En promedio, un artículo en revistas indexadas, por ejemplo, tarda de hasta 6 a 12 meses en publicarse, si no es que más. Como investigadores sabemos que a veces tenemos que esperar hasta 2 años para que un artículo salga publicado. Sin embargo, en estas fechas, y como ya se comentó también, hay artículos que se publican de 2 a 3 meses, o bien, como se mencionó hace rato, en un mes, ¿no? Entonces, aquí entra mucho la cuestión de qué calidad metodológica se está aplicando en las investigaciones para precisamente hacer este tipo de investigación rápida sobre COVID. No cabe duda que necesitamos información acerca de cómo el virus se está transmitiendo, cómo podemos eliminar el virus en el cuerpo humano y bien cómo podemos evitar que este cause mayores daños y llegue a ocasionar la muerte. Sin embargo, el riesgo que corremos cuando se están publicando o se están emitiendo tantas publicaciones es que solo se están publicando, aquellas investigaciones que cumplen con
la hipótesis del investigador, ¿sí? Y no estamos viendo, por ejemplo, las publicaciones que no resultaron en función de la pregunta que el investigador se haya realizado, ¿sí? Y entonces caemos en el sesgo de publicación, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque las revistas van a publicar aquello que precisamente sale con un carácter de ser, digamos, positivo en función de lo que nosotros queremos escuchar y lo que las editoriales quieren escuchar. Siguiente, por favor. Entonces, también como ya se mencionó hace rato, pues también necesitamos que la calidad de las investigaciones dirigidas a probar las vacunas cumplan todas las fases de investigación. En un corto tiempo tampoco es posible alcanzar eso en muchas de las ocasiones. ¿Por qué? Pues porque necesitaríamos años para alcanzarlo. Sin embargo, se están llevando a cabo pruebas de nuevos fármacos también, que también ameritan una rigurosa calidad de investigación. En México, por ejemplo, la COFEPRIS es quien regula los fármacos, incluso en el instituto donde estamos trabajando. Para nosotros llevar a cabo un proyecto de ensayo clínico, tiene que ser aprobado por la COFEPRIS. Cuando nosotros hemos tardado, por ejemplo, hasta 2 años para que nos aprueben un ensayo clínico, en estas temporadas se tardan 2 o 3 meses para aprobar uno. Entonces, ¿en qué se corre? Bueno, ¿o qué riesgos corremos? Pues que se publiquen también investigaciones, dado los resultados de estos estudios, que no llegan a conclusiones realmente verdaderas o que tienen conclusiones con sesgos. ¿Qué pasa en muchos de los estudios donde actualmente se está trabajando dentro de los hospitales? Pues que generalmente no se puede llevar a cabo esta condición de si el medicamento se administra de manera ciega al paciente, si el médico conoce o no conoce qué tipo de tratamiento se está administrando, generalmente se conoce, y esto pues puede llevar precisamente al sesgo de mala clasificación. Como comentábamos también, existe la posibilidad de que los arbitrajes en las investigaciones no estén funcionando como funcionan comúnmente, donde las revisiones se hacen por pares, donde se hace una evaluación de la calidad de las investigaciones y de las publicaciones. Entonces, siguiente, por favor. ¿En qué afecta todos estos planteamientos o problemas de la investigación rápida? Pues afecta en la toma de decisiones. El instituto, por ejemplo, tiene una carga muy importante de asesoramiento a la Secretaría de Salud. El instituto está basado principalmente en investigación para toma de decisiones. Entonces, si la investigación está llevada a cabo con malos criterios, con una calidad insuficiente, la toma de decisiones corre el riesgo de también tomarse con mala calidad. ¿Por qué? Pues porque estamos considerando información que puede ser errónea, ¿no? Por ejemplo, bien decía el doctor, el uso de cubrebocas, de materiales en este caso, es muy importante y se ha difundido mucho el uso de cubrebocas en muchos países. En otros países se ha comentado que incluso no es bueno utilizar cubrebocas, pero para que por ejemplo, los servicios de salud tomen la decisión de si en los estados, en los gobiernos, deberían de usar o no cubrebocas, pues tenemos que tener información consistente que avale que sí es importante y sí es bueno y se reduce el contagio por COVID por este uso de cubrebocas, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante para las universidades? Pues seguir apoyando el desarrollo de estas investigaciones. Las universidades, los institutos de investigación tienen mucho personal, jóvenes que tienen la capacidad de crear nuevas ideas y que por tanto deberían de seguir apoyando en cómo prevenir. Es una de las cuestiones importantes en salud, de cómo prevenir que haya más contagios.
Podemos sí encontrar la vacuna, que es parte de lo que se está investigando a nivel mundial. En México, lamentablemente, no se tienen suficientes recursos en función de las compañías financiadoras que permitan acelerar la investigación para proyectos de investigación, en este caso metodología de clínica, pero sí se puede seguir abordando este tema de la prevención y entonces empezar a investigar justamente, y me llama la atención en la parte de la ingeniería de materiales, pues estos materiales que permitan disminuir el contagio, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Ok, entonces hay dos retos, que es la investigación sistematizada y la investigación de las nuevas ideas. En este aspecto de la investigación de la investigación sistematizada, podemos considerar toda la investigación que ya existe a nivel internacional y que es como ahora estamos o se están construyendo los modelos que permiten predecir, por supuesto que con una medida de error, cuáles serían los casos a futuro, o cuáles van a ser las nuevas, cuántas van a ser las nuevas muertes, que nos permiten predecir las curvas, las tendencias de cómo se van a presentar o aumentar o disminuir los casos de contagios, ¿sí? Dado todos esos factores de riesgo que ya se han evaluado o estudiado. Pero que también nos permite revisar de manera sistemática la información que ha sido publicada con calidad y descartarla. Cada un minuto. Sí, muchas gracias. Y descartar toda esa información que no cumple con los criterios de calidad o de revisión de pares. Entonces, los nuevos retos es recopilar toda esa información a nivel internacional y a nivel nacional de lo que ya existe de información y conjuntarla en un documento que lleve a cabo justamente esa revisión sistematizada con criterios de calidad. También lo de las nuevas ideas que comentábamos y pues parte de, por ejemplo, los retos en el instituto es encontrar este mecanismo sobre el cual podríamos reducir el contagio a través de ciertas medidas, conocer más acerca de cómo se transmite el virus, cómo interactúa en el medio ambiente, cómo se transmite, por ejemplo, con los contaminantes, con las partículas, sí o no hay cambios de acuerdo a la temperatura, la humedad, las técnicas de sanitización, si funcionan o no, qué tan tóxicas son ciertas técnicas, qué tan grave es que, por ejemplo, los túneles sanitizantes se ubiquen en ciertos lugares para prevenir la infección, porque, bueno, esto también conlleva exposiciones a estas sustancias químicas. Por ejemplo, también en la parte de mascarillas, uso de materiales, tenemos también que vencer esos retos de que estos materiales no sean tóxicos para el ser humano. Los plásticos ya sabemos que muchos de ellos son disruptores endocrinos por los ftalatos que presentan. Y entonces, bueno, esos son parte de los retos que hay que vencer en función de la investigación, que todavía tenemos mucho que hacer. Sí. Creo que ya se me acaba el tiempo y sería. Muchas gracias por tu participación. Para continuar con nuestro webinar, vamos a dar la bienvenida a la doctora Rebeca Monroy Torres. Doctora Rebeca, adelante, por favor. Sí, gracias, Benny. Muy buenas tardes nuevamente. Bueno, voy a comenzar con la parte de la declaratoria. En este caso, bueno, no hay de no conflicto de interés los diferentes programas y proyectos que he emprendido. Bueno, me voy directo porque me sale una pantalla que no me deja cambiar la siguiente. Bueno, aquí quise abordarlo, creo que cada uno de los ponentes, ese es lo rico de dejar las temáticas y que cada quien desde
su área pueda abordarlo porque permite un enriquecimiento, que esa es la finalidad, ¿no? En estos procesos, cómo reflexionamos a lo que estamos viviendo. Hay un índice de innovación también mundial, que bueno, en inglés viene como WIPO o la OMPI, y que tiene, cada año ha estado sacando, yo he estado teniendo el análisis desde 2013 a 2019 con las naciones más innovadoras. Algo interesante es que vamos a ver que hay un ranking de países que se han llevado por muchos años los primeros lugares. El año pasado, que fue el 2019, algo interesante es que se le destinó efectivamente a una vida sana para todos y era el futuro de la innovación médica. En el 2018 empezó a posicionarse el tema de lo que era la agricultura, la alimentación y empezaba el tema de salud. Y eso es algo muy importante porque ante una contingencia se está generando una radiografía para poder visibilizar que tenemos muy poco, que apenas en la agenda se puso el tema de salud, el tema de tecnología médica y el tema de sistemas y la sostenibilidad, a pesar que la agenda comenzó desde 2015. Finalmente, este índice lo que está generando es de 129 economías, simplemente con una métrica tiene en este caso cada uno de los indicadores que están integrando todo lo que es innovación, economía, políticas que tiene cada país, pues para estar teniendo estos niveles de innovación. Y aquí está la lista, por ejemplo, siempre está Suiza, Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Finlandia, que tiene una población muy parecida a la del estado de Guanajuato, Hong Kong, China, aunque ahorita estamos viendo que se está llevando a los primeros lugares, Singapur, Dinamarca, Irlanda, y solamente en 2019 seguía Suiza, siendo nuevamente el país más innovador, y venían pues otros de los países que ya mencioné. Pero también mencionaban economías destacadas que sabemos que las han dejado inclusive emergentes, ¿no? Como ha sido India, Sudáfrica, Chile, Israel, Singapur y bueno, también nuevamente China, que este es un tema que ha sido un debate de economía, porque vemos lo que se ha estado generando. Muy interesante es que en 2018 un país latinoamericano que ha sobresalido por ese tema de creatividad, de ideas en creatividad y sobre todo en lo que es en su economía es Costa Rica. Costa Rica se llevó este índice 2013 y nuevamente 2018, inclusive Colombia. Actualmente lo tiene Chile y México, aunque en alguna parte ocupa el tercer lugar, pero no estamos, México ocupa casi el lugar número 33 y se habla de su calidad y su tecnología. Y esto es algo muy importante hacia lo que ahorita estamos viviendo. En este libro en este proyecto editorial que trabajé, que es diseño de proyectos de investigación en salud en una era sostenible, integro un diagrama de que la ciencia en el país pues ha tenido una inversión, el Producto Interno Bruto ha sido muy bajo, actualmente es del punto 31, cuando sabemos que 6 años atrás la meta había sido llegar al punto 50 y salimos con punto 40. Y esto lo estamos viendo, cómo poder generar, cuando hablamos en una contingencia donde hay muchas determinantes y está costando más trabajo encontrar una solución con el método tradicional que se venía de solo una disciplina, es decir, tenías al área médica, al área de ciencias básicas, algunas áreas en sociales, cada quien con el tema de sus propuestas y sus hipótesis, y vemos que eso está costando mucho trabajo. El modelo no está permitiendo porque estamos entendiendo que esto es sistemático y por lo general la sistematización nos ha costado mucho trabajo entenderla en un modelo donde efectivamente tenemos pocas políticas públicas, poco economía, lo que es ciencia y desarrollo, una educación que un momento no estamos trabajando hacia la calidad, como estamos viendo, ¿no? La confusión muy fácil y frágil que se genera de vulnerabilidad en la población, el tema de la alimentación, el tema de lo que es la ciencia y la tecnología. Y esto es lo que está, por ejemplo, simplemente con ACID, el cambio que tuvo en este caso, si hablamos del 2019 al 2020, podemos ver cuánto fue, ¿no? Prácticamente lo que tuvo de reducción para este año. Por eso equivale al punto 38 del Producto Interno Bruto. Y que esto lleva a que son los 25.658.798.449, que actualmente es el que tiene autorizado, y vean que es el ramo 38. Esto es muy importante porque al momento que hablamos de enfrentar, tenemos que entender con cuánto, ¿no? Es como cuando dices, vamos a comprar esto y dices, pero ¿con cuánto presupuesto cuentas? Es la parte administrativa que tenemos que entender también como investigadores. La ciencia, algo rápidamente, que le encanta este divulgador de la ciencia y un gran investigador que es el doctor Ruy Pérez Tamayo. Él dice, bueno, la ciencia es aquella actividad meramente humana, creativa, que va a tratar de comprender la naturaleza y va a generar conocimiento a través de un método, ¿no? De una sistematización.
Y finalmente algo importante, y es a lo que quiero llegar con la reflexión, dice, bueno, que es contribuir, ¿para qué hacemos ciencia en un país? Contribuir a una identidad nacional, poder superar la dependencia, es decir, tener nuestras propias soluciones. Actualmente ya se comentaba, se está buscando una vacuna, vemos más actividad en algunos institutos de investigación como nunca, y eso es algo bueno, porque efectivamente es la parte buena que estamos encontrando en la contingencia, pero el recurso, quiero que lo vean, el presupuesto es muy pequeñito para ahorita todo lo que se quiera hacer. Liberar, y vemos que esto puede llevar, y esto quiero llegar para poder decir realmente la ciencia tiene el sentido y cómo tendríamos que recuperar en el país la ciencia que se le llama regional o local y que ha estado subestimada por mucho tiempo, cuando finalmente la ciencia te resuelve problemas. Y ante ello entrar a la parte que contamos desde el 2012 con lo que va haciendo estos criterios para llevar proyectos de investigación. Es una norma oficial que camina cómo llevemos la investigación en seres humanos. No quiero dejar de lado tampoco el tema de integridad científica, que van a ser todos esos principios que van a llevar a quien hace la investigación y la innovación, sea responsable de poder llevar todos sus imperativos, sus hipótesis con verdad, con rigor, con objetividad, con independencia y parcialidad, neutralidad, cooperación, honestidad, transparencia y justicia, y que finalmente lleva la responsabilidad social, ¿no? Esto antes de una urgencia a lo que se ha hablado. Cuidando efectivamente no caer en este término que mucho tiempo lo vimos, que estamos dándonos cuenta que un siglo o menos no está siendo suficiente, porque estamos encontrando y cuidar que el fin no justifique los medios, como lo veíamos y que se dio mucho tiempo antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien estamos en los objetivos de desarrollo sostenible, quiero ir posicionando para irme rápido, que va siendo la investigación actualmente amerita esto, se pide cómo generamos tecnología verde, cómo estamos trabajando hacia beneficios en salud, posicionando por eso el lenguaje de ciencia más social no es algo nuevo, no es una agenda local. Esto tiene hacia cómo ha venido en detrimento el impacto al medio ambiente. Y con esto simplemente la parte es cómo ha estado, por ejemplo, en tema, otra vez cuando se celebró este 26 de abril, lo que va siendo el Día Mundial de la Innovación, y era sobre todo de cómo innovamos para un futuro verde, y vean el tema que se ha dado en el comportamiento de las publicaciones en tecnología verde o en toda esta área. Y yo cerraría con estas reflexiones que me gustaría que pudiéramos posicionar, y es cómo podemos trabajar cuidando la calidad metodológica, que ya se comentó, contra la urgencia de contar con investigación. Yo me he dado la tarea de revisar unos 4 artículos de manera muy puntual y detallada y que hablan de efectividad, y encuentro omisiones muy preocupantes y en revistas muy prestigiadas, y entonces esto es algo importante, nos estamos llenando de una gran cantidad de acervo bibliográfico justificado en que saca lo que puedas, pero estamos encontrando también, y eso estoy reflexionando, a que hay, efectivamente se está demeritando la calidad en el producto por una urgencia, como si estuviera justificado nuevamente, el fin justifica los medios. Papel de los comités de ética. A nivel nacional, con toda esta contingencia, tuvimos que migrar, en mi caso actual como presidente de un comité de ética, tuvimos que ¿Te queda un minuto? virtual, y poder, gracias Benny, y poder efectivamente no parar. La urgencia se estableció en COVID, pero nuevamente, ¿cómo revisamos protocolos realmente que no demeriten o atenten a la seguridad del participante, y sobre todo cuando está detrás la industria farmacéutica? Los intereses económicos, el tema de declarar conflictos de interés, la urgencia de tener dinero para llevar las investigaciones, debemos cuidar, no caer en ello. El papel de las universidades, que tendríamos que tener como equipo multidisciplinario, el financiamiento, que ya vieron cuánto tenemos solamente de dinero para México, no perder esas prácticas, buenas prácticas clínicas, y bueno, ir reflexionando, el volver a posicionar la ciencia local, que resuelve problemas locales y que son importantes, porque la contingencia nos está llevando que necesitamos regionalizar la investigación. Los estudios, como está el diseño, no dan resultados porque cada región es diferente, cada demografía, cada clima y cada determinante social, cultural, de alimentación es lo que está llevando, y yo cerraría con esta reflexión. Gracias, Ben. Muy bien, doctora Rebeca, muchas gracias por su participación. Si les parece bien a nuestros invitados, vamos a dar pie a la sesión de preguntas y respuestas. Tengo aquí algunas preguntas de nuestros invitados, y la primera pregunta que tengo es para la doctora Leti Hernández. Igual cualquiera de nuestros invitados con gusto puede participar. La pregunta es, ¿cree que las investigaciones de dudosa calidad han repercutido de alguna manera en el incremento de contagios a nivel internacional? Hola Marta, no. Mira, creo que sí,
porque esas malas decisiones justamente repercuten en sí. Por ejemplo, el uso de cubrebocas, ¿no? Volvemos a eso, era eso no eficiente. Entonces, si un gobierno está convencido de acuerdo a lo que se ha emitido de información de que el uso de cubrebocas protege contra el COVID-19, pues el gobierno va a tomar la decisión de que sí se deba de usar. Entonces, por supuesto que sí repercute en el aumento de número de casos en una población. Entonces, si no conocemos la calidad de la información, o por lo menos no hay atrás de los tomadores de decisiones una persona que sea experto en los temas, difícilmente va a haber buenas decisiones y por tanto creo yo que sí podría incrementar este número de casos en la población. Muchas gracias, doctora Leti. La siguiente pregunta creo que va enfocada a la doctora Hilda. Doctora Hilda, nos preguntan, ¿cómo se puede apoyar la investigación sin caer en fallas graves por la metodología de la investigación? ¿Cómo se podría proteger a los participantes? Benny, perdón, la doctora se tuvo que retirar, tenía un seminario a las 5. Ok. Si alguno de los participantes quisiera tomar la pregunta. Sí, aquí en la parte para estar protegiendo lo que es al participante es donde se vuelve imperante los comités de ética. Y también, sobre todo haciendo énfasis en la revisión meticulosa, sabemos que una de las áreas de oportunidad de muchos de los comités es que son voluntarios, son honoríficos, entonces están supeditados también a las agendas y los tiempos, por ejemplo, en hospitales o en instituciones. Y aquí a lo que lleva es efectivamente los integrantes deben de tener muy claro la gran responsabilidad, y no solo responsabilidad voluntaria, sino tener el conocimiento del diseño metodológico básico, y de que muchas veces una estrategia también importante es estar trabajando en conjunto el comité de investigación con el comité de ética, porque no son personas separadas, o sea, realmente el poder integrar, por ejemplo, la carta de consentimiento informado, a veces se entiende un proceso administrativo, pero es un tipo contrato, es un contrato que protege a ambas partes, y que un momento dado debemos cuidar que esa carta no esté coercitiva, que esté un momento dado exacerbando los beneficios cuando en realidad no existen, y el diseño metodológico también. Muchas veces el diseño se pone de una manera descriptiva observacional porque justifica que no haya cálculo de tamaño de la muestra, por ejemplo, que no se tenga que tener cierta meticulosidad en la estadística, pero cuando el objetivo o el planteamiento dice quiero ver, comparar si hay efecto, ya cuando aparece efecto, eso no es un estudio descriptivo, y nos estamos encontrando con varios escenarios de esa situación, o poder identificar qué momento dado esos estudios en este momento tendrá que ser una política de que ya se hace en muchos escenarios, es que se estén subiendo de manera transparente en una plataforma todos los protocolos que tienen que ver de intervención. Es una manera de transparentar también las buenas prácticas. En un momento dado, en ocasiones dicen, es que me lo rechazaron de un comité o me lo aprobaron de un comité, y hasta en ocasiones está supeditado a decir, me la aprobaron pues de otro, ¿no? Que tiene a lo mejor más currículum, más evidencia, y ustedes, ¿por qué me lo rechazan? De alguno. Entonces, esa es toda la parte que se tiene que cuidar. Y aquí, insisto, el papel de los comités de ética y de investigación tienen una gran responsabilidad y tarea en este momento. No podemos revisar resúmenes, no podemos, o sea, tenemos que leer con lupa y detalle y saber si se tiene que subsanar o parar un estudio, porque efectivamente estaría, y no solo en riesgo el participante, sino también que ese estudio pues va a llevar a problemáticas a largo plazo. De pronto la gente o el investigador puede declararse que no es investigador, eso ya es una omisión ética. O sea, alguien que dice voy a llevar un proyecto y no tengo bases de investigación, cuidado, eso ya es una omisión ética importante. Y sabemos que en medicina hay términos, cuando alguien dice lo operé y no era cirujano, ¿no? Es algo parecido, y en ocasiones la gente es muy voluntariosa, pero no tiene las herramientas para llevarlo a cabo. Entonces, eso sería lo que yo comentaría. Gracias. Muchas gracias, doctora Rebeca. Hay algunas preguntas más, si me permiten voy a tratar de dirigirlas más o menos para por el perfil de nuestros invitados. Doctor Marco, te preguntaría,
en el sentido de lo que nos hacen las preguntas, nuestros invitados nos preguntan que se ha investigado sobre cómo se hace el manejo de residuos de me imagino que todo lo que es sistemas de protección personal en esta época de COVID. Sí. Sí, bueno, aquí básicamente no he encontrado hasta el momento alguna publicación que mencione cuál sería el manejo adecuado de estos residuos. Recordemos que tanto personas que se encuentran infectadas como personas sanas, muchos de ellos están usando cubrebocas y muy probablemente los estén desechando en la basura municipal, lo cual conlleva un posible riesgo de incrementar el número de casos de personas contagiadas debido nuevamente a un mal manejo de estos residuos y que sin embargo ninguna autoridad ha mencionado cómo debería ser este descarte adecuado, ¿no? Entonces, en hospitales sabemos que en universidades tenemos lo que son los contenedores especiales de este tipo de residuos, de los residuos biológicos infecciosos para su adecuado manejo. Sin embargo, en población en general no existe o no hay suficiente información de cómo deberían las personas, principalmente las personas que están infectadas, cómo debería ser el adecuado manejo y eliminación de este tipo de residuos, pero seguramente más adelante podremos encontrar algunas publicaciones al respecto. Pero hasta el momento yo ahorita hice justamente una búsqueda por lo mismo, lo interesante de la pregunta, y no encontré de hecho ninguna publicación que hable al respecto. Muy bien, doctor Marco, muchas gracias. Doctor Ramón, creo que estas preguntas serían, nos gustaría saber tu punto de vista de estas preguntas. La primera es, ¿qué porcentaje de la producción científica estiman, por lo menos si quieres desde tu área, que tiene carácter social, un verdadero carácter social? Es como un action research. Ajá. Sí, mira, hay muchos centros de investigación que nacieron para atender muchos problemas de la sociedad. Sí, yo diría que básicamente la mayor parte de los centros de investigación tienen ese espíritu y ellos en particular deben de atender muchos de estos problemas. Sin embargo, hay universidades públicas estatales, incluyendo la Universidad Nacional, ¿sí? Que sí realizan trabajo importante. Eso lo podemos cuantificar un poco en cuanto a las patentes. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que yo creo que debe ser la número 1 o número 2 en cuanto a transferencia tecnológica. La Universidad de Guanajuato está en el top 10 también de universidades que hacen transferencia tecnológica. Entonces, sí es importante la labor que se está realizando, ¿no? No es una actividad con la que ya podemos presumir que tiene décadas, ¿no? No, es una actividad bastante nueva. Yo creo que es algo que inició hace 20 años. Todavía tenemos muchas áreas de oportunidad, ¿no? Para que realmente sea un beneficio tangible. Pero también eso depende fuertemente de la cultura y de la sociedad empresarial, ¿no? A veces se cree que no es factible que en México se haga ese tipo de investigaciones y que se pueda comprar esa tecnología, ¿no? Tal vez si no está tan cara cuando la compran en dólares o en euros, a lo mejor los empresarios creen que no es tecnología confiable y de suficiente calidad, ¿no? Entonces también hay que hacer un trabajo muy, muy fuerte, ¿no? Con el sector privado, con el sector industrial, para mostrarle que el desarrollo tecnológico y la transferencia tecnológica que puede realizar la comunidad científica mexicana, pues es de calidad y es sumamente importante. Pero de que se realiza, sí se realiza en México, bastante. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es un poco compleja. Tenemos ya muy poco tiempo. Yo creo que nos gustaría conocer la postura rapidita para cerrar de cada uno de los ponentes en 2 o 3 frases. ¿Qué motivo o qué razón es la que los impulsa a continuar con la investigación? Si gustan, empezamos en el orden de aparición y con eso cerraríamos su participación.
Doctor Marco, ¿cuál sería tu postura ante esta pregunta? Bueno, creo que me tocaría a mí. Por una parte es la contribución del conocimiento hacia la sociedad y la otra es que realmente, bueno, no sé, yo creo que muchos de los investigadores hacemos lo que realmente nos gusta, ¿no? Aparte de tratar de contribuir con la sociedad, es lo que realmente nos gusta y nos impulsa a seguir adelante. Muchas gracias, doctor Marco. Doctor Ramón. Sí, gracias. ¿Podrías repetirme, por favor, rápidamente la pregunta? Que se distorsionó la señal cuando... ¿Qué motivo o qué razón es la que los impulsa a continuar con la investigación? Sí, mira, en lo personal siempre he tenido curiosidad por la naturaleza. Yo creo que la curiosidad fue el primer motor. Ahora que uno entiende que es parte de una sociedad bastante compleja e interesante, ¿no? Quisiera, por ejemplo, a mí me gustaría en lo personal que México fuera un país con una cultura científica sólida, ¿no? Porque si tenemos una sociedad con esa cultura científica, creo que sería muy natural que las actividades científicas y académicas tuvieran impacto también social. Entonces, en lo particular me mueve o me motiva la posibilidad de estar en la generación en donde se vea esa transformación, ¿no? Que seamos una sociedad bastante educada, que tengamos esta cultura científica, ¿no? Y por supuesto, mi área de investigación pues es un motor bastante fundamental para mi trabajo. Gracias. Muy bien, doctor Ramón, muchas gracias. Doctora Leti Hernández Cadena, ¿qué nos platicarías? ¿Qué motivo o razón es la que te impulsa a continuar con la investigación? Pues yo creo que lo más importante es ver cómo lo que desarrollas o investigas repercute en la población. Que lo que tú haces pueda justamente terminar o concluir en una toma de decisiones, como decíamos, y que eso se pueda ver reflejado en disminución de riesgos, en la disminución de enfermedades, en la disminución de incluso de la mortalidad, de, dependiendo del enfoque que uno tiene. En mi caso, pues me interesa mucho la parte del medio ambiente y me interesa mucho impactar en la población desde ese sentido. Entonces creo que es el motor siempre que nos lleva a seguir investigando, generando nuevas preguntas de investigación y cómo podemos impactar precisamente en esa toma de decisiones, en las normatividades, en las nuevas generaciones. Muy bien, muchas gracias, doctora Leti. Para terminar, doctora Rebeca Monroy. Sí, gracias, Beni. Parte como es ese potencial que tenemos como seres humanos para poder tener, digamos, esa ventaja de tener el acercamiento, en mi caso desde la línea de investigación que también lleva, es que el poder entender las diversas problemáticas, el palparlas, el estar en contacto con la gente y que puedas plantear soluciones con el bagaje formativo que nos permite la academia, la universidad, que puedas tener esa sensación que la verdad es muy, yo diría es como prácticamente aliciente al ver que puedes tener esa posibilidad de resolver un poco la vida de alguien y que si esa vida y esa posibilidad en ese constructo puede ir con un pequeño modelo muy cerca, sin irnos muy lejos, yo creo que es el mejor potencial de descubrirnos como seres humanos en lo que es en el potencial de investigación. Siempre que está vinculada y articulada a la solución de problemas, que es como yo lo veo con esa visión y misión, es donde tiene sentido todo el desgaste que se pueda tener, todo lo que lleve un trabajo. Sabemos que los investigadores nos desvelamos, tienes que buscar todo, ¿no? Toda tu plataforma, casi, tus gestiones, tu formación, todo ese espíritu para seguir generando una investigación que resuelva problemas. Y mucho cuando es desde lo local, yo creo que es la adrenalina más importante que uno puede tener para seguir catapultando, ¿no? Es decir, que tus ideas estén aportando ya sea algo pequeño, pero que esté transformando, que esté contribuyendo dentro de un escenario con el mínimo riesgo a lo que buscamos. Yo pienso que eso es algo muy alentador.
Muy bien, muchas gracias, doctora Rebeca. Bueno, pues con estas reflexiones damos por terminado nuestro octavo webinar, Retos y Oportunidades para la Investigación en México derivado de la contingencia por COVID-19. A todos nuestros ponentes, mil gracias por su participación. Fue un honor tenerlos con nosotros. Ojalá y esto se vuelva a repetir. Al público que nos acompañó, muchas gracias por su interés, muchas gracias por sus preguntas. Muy, muy interesantes sus preguntas. A los alumnos espero que les sirva de impulso para incursionar un poco más en la investigación. Y para mí, doctor Benigno Linares, fue un placer coordinar el día de hoy. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Buenas tardes.